santo, qué bueno es Dios, y sentir su presencia. Soy el pastor Víctor Guerra y estamos a la cobertura de nuestros apóstoles Luis y Marta de Ribarri. Saludamos a las personas que están allí conectadas y las bendecimos grandemente. Seguimos con la serie Rumbo a la Tierra Prometida. Camino a la Tierra Prometida. Y el tema de hoy se titula El Jordán, un lugar de cambio. El Jordán es un lugar de cambio, de reto, donde hay un antes y un después. Amén. El río Jordán es el más importante de Israel hasta el día de hoy. Su significado es el que desciende. Esto debido a que el Jordán desciende desde el monte Hermón hasta el mar Muerto. Pero sin embargo, su significado espiritual es más importante. Dice, el Jordán significa un lugar de cambio. Significa un lugar de cambio, un lugar de desafío y un lugar de nuevos comienzos. El Jordán es un lugar de nuevos comienzos, es un lugar de cambio, es un lugar donde hay algo nuevo. Entonces aquí vamos a verlo y cómo avanzar, que eso se puede hacer realidad, de avanzar ese Jordán. ¿Por qué? Porque es un reto cruzar el Jordán. Es un desafío cruzarlo. Y entonces, y aquí vamos a ver varios principios de cómo cruzar ese Jordán. Dice, el desierto se acabó. Estamos entrando a la tierra prometida, porque juntamente estamos ¿dónde? En el Jordán. El Jordán significa la puerta a la tierra prometida. Ahí está cerquita, pero a la vez tan lejos, que tenemos la tierra prometida, el Jordán. Dice, no hay forma de entrar a la tierra prometida sin cruzar el Jordán. No hay forma de que usted quiera entrar a la tierra prometida. No hay forma de que usted quiera alcanzar su sueño si no pasa el Jordán, si no atraviesa el Jordán. Entonces eso es importante. Miren. Para cruzar el Jordán es un gran desafío y por lo tanto tenemos ciertas instrucciones. Seguimos en Josué 3:5. Josué 3:5. El primer principio es consagra tu vida. ¿Cómo se llama? Consagra tu vida. Y Josué 3:5 dice, Josué le ordenó al pueblo, conságrense, porque mañana el Señor va a realizar grande prodigio entre ustedes. Josué le dice al pueblo, para alcanzar la tierra prometida, para cruzar el Jordán, ¿qué tengo que hacer? Consagrarme. Tenemos que consagrarme para yo poder ver maravillas de Dios. Cuando yo me consagro, veo maravillas, porque Dios, Moisés le está dando que el principio, ¿cuál es el principio? Que tengo que consagrarme. ¿Y cuál es la promesa? Que cuando yo me consagro, Dios va a hacer maravilla. ¿Quién no quiere que Dios haga maravilla entre nosotros? Claro, pero ¿qué tengo que hacer yo? Consagrarme. Consagrarme. No hay esa bendición si yo no me consagro. Dios no puede hacer cosas maravillosas si yo no me consagro. No me aparto para Dios, no me santifico para Dios. Tengo que prepararme para ese lugar santo. Amén. Pero tenemos que consagrarnos. Amén. Dice, consagrarse porque mañana el Señor hará maravilla. Consagración significa vivir una vida rendida, dedicada y entregada a Dios. ¿Qué significa consagración? Vivir una vida rendida a Dios. Que nos humillemos
a Dios, que nos rindamos por completo delante de Dios. Eso es cuando yo me consagro. Eso es cuando yo me aparto para Dios. Yo me estoy ahí consagrando. Yo me estoy ahí haciendo, cuando uno ayuna, cuando uno uno se está consagrando, se está apartando para Dios. Amén. Dice, la consagración no es un evento, es un proceso. La consagración no es un evento, es un proceso. O sea, usted por venir aquí ya no se consagró, es un proceso de una lucha a diaria que nosotros tenemos que vivir, que nosotros tenemos que alejarnos del pecado para yo acercarme a Dios. Entonces tengo que vivir constantemente con esa lucha de alejarme, de apartarme para consagrarme para Dios, para colocar a Dios en primer lugar. Pero si nosotros dejamos que el pecado nos llame, porque es fácil caer, porque hay tantas cosas que el enemigo nos ofrece y es muy fácil caer, pero nosotros tenemos que apartarnos para Él, consagrarnos es para Él, para Dios, porque cuando nosotros colocamos a Dios en primer lugar, todo va a funcionar correctamente. Amén. Dice, un cristiano consagrado tiene a Dios como primer lugar en su vida. Ahí se ve cuando la persona se está consagrando para Dios. ¿Por qué? Porque Dios es primero en su vida. Dios es primero en su vida. Eso se ve o no se ve. ¿Por qué? Porque usted viene a la iglesia, usted se dedica más a Dios y eso se ve. Van a compartir y eso se ve, se nota. Cuando usted es una persona que se está consagrando. Porque si no, ¿cómo nosotros vamos a querer consagrarnos sin que Dios sea el primero? O sea, nosotros tenemos que marcar esa diferencia de que Dios sea el primero en nuestra vida. Porque si no es el primero, no va a funcionar nada. O sea, usted puede desertar y brincar, pero si no es el primero, o sea, es algo que a Dios no le gusta ser segundo, ni tercero, nada. Dios siempre le gustó ser primero. Siempre le ha gustado a Dios es ser primero. Entonces nosotros tenemos que colocarle esa posición. Nosotros en esta vida que Él sea el Rey de Reyes. Amén. Dice, si Dios está primero en tu vida, todo lo demás va a estar en orden. Si cuando nosotros colocamos a Dios en primero, las demás cosas se van ordenando. ¿Por qué? Porque ya va cambiando mi pensamiento y va cambiando mi conducta. Ya no actúo de forma igual, porque ya me estoy consagrando, me estoy apartando para Dios. Entonces ya eso se va ordenando, va cambiando muchas cosas en mi vida. ¿Por qué? Porque Dios lo estoy colocando primero. Amén. Dice, un cristiano consagrado vive de acuerdo a la palabra de Dios, no de acuerdo a la corriente del mundo. Un cristiano consagrado vive de acuerdo a la palabra de Dios. Por eso es que la palabra de Dios es la que nos va a mantener. Es lo que nos va a decir lo que tenemos que hacer, es la que nos va a guiar. Por eso es importante no dejarnos influenciar por la corriente de este sistema, por lo que nos dice la gente, por lo que vemos muchas veces en internet, por lo que vemos muchas veces en la televisión. Tenemos que dejarnos influenciar por la palabra de Dios, para que nosotros podamos consagrarnos para Él. Amén. Dice, no vivas de acuerdo a las modas, ni a las tendencias, ni a las noticias. Vive de acuerdo a la palabra de Dios. Porque a veces hay tantas cosas que el sistema nos atrae, nos atrapa, queremos y nos engloba. Entonces nosotros tenemos que más bien dejarlo eso a un lado y consagrarnos es para Él, para Dios. Dice, un cristiano consagrado vive para cumplir los propósitos de Dios en su vida. El cristiano consagrado vive ¿para qué? Para cumplir el propósito de Dios, no nuestros anhelos. El propósito de Dios.
Hay una canción que se llama Se desbaratan mis sueños. ¿Usted no la ha escuchado? Bueno, escúchela de Ciudad Romero. Se desbaratan mis sueños. Pero ¿qué es lo que pasa? Que cuando se desbaratan los sueños de uno, los de Dios son mejores que los de nosotros. Son mejores que los de nosotros. Porque cuando nosotros colocamos a Dios en primero, Él nos da mucho más de lo que nosotros podemos ni pensar, ni imaginar, ni escuchar nada. Eso es lo que Dios tiene preparado para nosotros. ¿Me está entendiendo? Pero nosotros pensamos que estamos perdiendo. Nosotros pensamos que no estamos alcanzando la meta. Pero sí, pero Dios es proceso. Amén. Dice, ¿cuál es el problema? El problema es que muchos quieren ver maravilla y luego consagrarse a Dios. Primero quiero la promesa, primero quiero lo que Dios tiene para mi vida y luego me consagro. Así no funciona. En el reino de Dios así no funciona. Primero yo me tengo que consagrar. ¿Qué fue lo primero que dijo Josué? Conságrense. Y luego mañana Dios hará maravilla. No dijo, mañana va a ser Dios maravilla y luego nos vamos a consagrar. No digo eso. Entonces, porque nosotros primero tenemos que hacer. Para que esa promesa se cumpla, yo tengo que hacer algo para mover a Dios. Si yo no hago nada, o sea que Dios me está diciendo que haga, no va a pasar nada, aunque Dios desee. Porque nosotros tenemos libre albedrío. Nosotros decidimos. Dios no puede violentar eso. Dice, muchos quieren cruzar el Jordán y luego consagrarse. Muchos quieren entrar en la tierra prometida y luego consagrarse. Y luego. Primero las bendiciones, primero la tierra prometida, primero y luego me voy a consagrar. No funciona así. Aquí no. En las cosas de Dios. ¿Cuántos quieren ver las maravillas de Dios? Primero conságrate a Dios. Primero conságrate a Dios. Porque cuando nosotros nos consagramos, eso cambia muchas cosas en nuestra vida. Usted quiere dejar de decir muchas palabras, lea la Biblia. Usted quiere dejar de decir grosería, lea la Biblia. Para que usted vea cómo va saliendo eso. ¿Por qué? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Nosotros de lo que estamos hablando es lo que vamos a decir. Lo que hay en nuestro corazón, eso es lo que va a salir. Si yo no me estoy alimentando, eso es lo que va a salir. Entonces allí se ve de que te estás alimentando tú. Entonces debemos alimentarnos de eso. Porque si se pega, ¿sabían eso? Si se pega, para que usted sepa. Por eso es que tenemos que escuchar a Dios. Escuchar y de Dios también. Amén. Dice, la consagración es la preparación para la bendición de Dios. La consagración es la preparación de la bendición de Dios. Cuando yo me consagro, me estoy preparando para esa bendición. Cuando yo me estoy consagrando hoy, ya me estoy preparando para esta bendición de mañana. Pero hoy lo estoy haciendo. Hoy me estoy preparando. Hoy lo estoy haciendo. Dice, consagración es hacer algo hoy cuyos frutos voy a disfrutar mañana. ¿Cuándo voy a disfrutar los frutos? Mañana. Pero ¿cuándo me voy a consagrar? Hoy. Y por eso es que muchas personas no quieren hacer eso, consagrarse. Porque muchos quieren los beneficios ya. Muchos quieren obtener las cosas ya. El fruto ya. Entonces nosotros no podemos, tenemos que consagrarnos para Dios. Apartarnos para Dios, porque eso va a dar su fruto. Cuando yo me consagro, cuando usted se aparta para Dios, eso va a tener un beneficio para mañana. Ahora lo va a ver. Amén. Dice, consagración es hacer algo en el presente que va a bendecir tu futuro. Es hacer algo en el presente, pero que va a bendecir a tu futuro. Ahorita no ves el fruto, pero tu futuro te lo va a agradecer. Hoy no estás viendo el fruto así, pero el futuro sí. Cuando te apartas del pecado, hoy no estás viendo el fruto, pero mañana sí vas a ver el fruto.
pasa a ver la bendición. Entonces es necesario que nosotros nos apartemos para Dios, para que veamos el fruto de nuestras vidas. Amén. Segunda instrucción. Seguimos en Josué. Camina por fe. Camina por fe. En Josué 3:11. Josué 3:11. Dice, miren, el arca del pacto que permanece al Señor. Toda la tierra los guiará al cruzar el río de Jordán. Elijan ahora 12 hombres de la tribu de Israel, uno por cada tribu. O sea, Dios le dijo, los sacerdotes escojan uno de cada tribu. Dice, los sacerdotes llevarán el arca del pacto. Y el Señor de toda la tierra, en cuanto sus pies toquen las aguas, las corrientes del agua se detendrán río arriba, y el río se levantará como un muro. Ahí ellos tenían que caminar por fe. Porque en ese momento es donde el río estaba muy fuerte. Porque era tiempo de cosecha. Era tiempo de cosecha. Y ellos tenían que caminar con fe. Creyéndole a Dios. Que cuando ellos caminaran, se iba a secar. Que cuando ellos avanzaran, se iba a secar. Y eso es fe. Eso es confiar en Dios. Porque es loco. Porque Dios no les dijo que tenían que cruzar nadando. Dios no les dijo que tenían que caminando, sino con el arca y pasando. Con el arca y pasando. Algo loco. Nos dijo, bueno, vayan y naden. Oh, vayan y eso, no. Pero cuando ustedes hagan esto, yo voy a detener el río. Hay que caminar por fe. ¿Tenemos que caminar por qué? Por fe. Si cruzas el Jordán en estas condiciones, ya era difícil. Y ahí a mí las instrucciones. Si ya era difícil por sí, ahora imagínense estas instrucciones. Para loco todavía. Más para loco. Por eso es que el razonamiento en Dios tenemos que dejarlo a un lado. Porque en Dios no podemos tener razonamiento. En Dios tenemos que eso dejarlo a un lado. Si queremos alcanzar lo que Dios dice de nosotros. Dicen. Vas a cruzar primero los sacerdotes y lo van a cruzar cargando el arca. Esto lo hacía humanamente imposible. Esto lo hacía humanamente imposible. ¿Cómo usted va, o sea, hablando humanamente, que usted le ponga el arca, que usted vaya caminando y cuando ponga, sí que detenga el agua? ¿Cómo usted va? Eso no se puede. Es humanamente imposible. Por eso es que para cruzar el Jordán, los sacerdotes tenían que caminar por fe. ¿Cómo tenían que caminar? Por fe. No es por vista, es por fe. No es si está bien, es por fe. No es que tengo, no, es por fe, no es por vista, no es por vista, no por lo que estás viendo, es por fe. Atrévete a creerle a Dios. Dice, si quieres cruzar el Jordán, no es por vista, es por fe. Si quieres cruzar el Jordán, ¿es por qué? Ahora, el Jordán es un problema. Entonces nosotros muchas veces, ¿cómo vamos a cruzar ese problema? ¿Cómo vamos a avanzar en ese problema? ¿Cómo vamos a solucionar ese problema? Es caminando con fe. Es creyéndole lo que Dios me está diciendo que haga para solucionar ese problema. Pero muchas veces lo que Dios nos dice es loco, para no decir siempre. Siempre tenemos que hacer cosas locas. Entonces cuando Dios nos dice algo para solucionar el problema, Señor, ¿pero qué es eso? Por eso es que Dios siempre va cambiando las cosas. Cuando el profeta le dijo a Naamán, 7 veces te tienes que sumergir. Él no creía, porque es algo tan sencillo.
Y él no quería, y era algo fácil. Pero esas eran las instrucciones para él, para que esa lepra se quitara. Entonces nosotros muchas veces no queremos eso. O cuando Jesús le dijo, vamos a pagar los impuestos, está bien, vayan a pescar un pez. Y ese pez tiene una moneda. Vamos a pagar los impuestos de ustedes y los míos. Le está dando la solución del problema. Si ellos no hubiesen creído, no hubiese solucionado el problema. Aunque Dios le estuviese hablando. Porque siempre vamos a requerir fe para avanzar el Jordán. No por vista, ojo. El Jordán no se cruza por vista. Ay, Señor. Dice, muchas veces Dios permite situaciones en nuestras vidas que se vean imposibles. Para no decir siempre que se pasa, Dios permite esas situaciones, esos momentos difíciles, que nosotros decimos, Dios santo, parece esto imposible. Parece que no se puede lograr. Parece que no se puede alcanzar. Pero ¿para qué Dios permite eso? Para Él dando nosotros la victoria y Él se pueda llevar la gloria. Que podamos confiar es en Él y no en nosotros. Porque si nos la pone facilito, confiamos solamente en nuestros recursos. Si Dios te lo pone a ti fácil, confías en tus recursos, confía en lo que tú tienes, confía en tus amistades y confías en todo. Y después eso se convierte en imposible. Lo fácil se convierte en imposible. ¿Por qué? Porque a Dios no le gusta eso. Que tú confíes en lo tuyo. Amén. Dice, si pensamos resolver los problemas con lógica y con razón, podemos llegar a la conclusión que no necesitamos a Dios. Si tenemos para el razonamiento, no, que yo lo puedo solucionar, no necesitamos a Dios, eso Dios lo detesta. Lo detesta. Que no le dejemos a Dios a un lado, lo detesta. Los sacerdotes dieron un paso de fe y Dios detuvo el río Jordán para que el pueblo pudiera pasar en seco. Mira, Dios les dijo, cuando Dios sacó al pueblo de Israel de Egipto, se presentó algo similar, ¿o no? Cuando estaban en el mar, estaban en el mar. Había el mar y aquí había un río. Era una situación similar. Ahora, ¿qué fue lo que Dios le dijo a Moisés que hiciera? Que levantara la valla. Que cuando levantara la valla, el mar se iba a abrir. Y Moisés hizo eso y el mar se abrió. Ahora, Dios le dice a Josué lo mismo. Porque iba a abrir el mar. Era para que pasase el pueblo. Le dijo lo mismo. No le dijo lo mismo. ¿Por qué no le dijo lo mismo? Si que es lo mismo. Es casi lo mismo. Porque Dios tiene que hablarnos a nosotros. Nosotros tenemos que depender de Él. Aunque sean las situaciones similares, no podemos pretender de que como ya Dios me habló ayer, ya eso lo puedo aplicar hoy. Para nada. Ya eso te funcionó fue ayer. 40 años. La situación es similar. Pero ya eso ya hoy a Josué no le está funcionando. Lo que hizo con Moisés a Josué no le está funcionando. Y nosotros pretendemos que hacer las cosas que no hicimos ayer. Las que Dios nos habló ayer. No, eso es nuevo. Dios quiere hablarnos todos los días. Darnos las instrucciones de lo que nos corresponde hoy. Pero nosotros queremos hacer o hablar de lo que Dios nos dijo ayer. Y funciona. No va a funcionar. No va a funcionar. Quizás Josué estaba levantando la vara. No funciona. Ahora le pregunto, ¿Dios estaba con Josué, sí o no? Sí estaba con Josué. Pero ¿por qué no funcionó así? Porque así no le había dado la instrucción de Dios. Entonces muchas veces Dios está con nosotros, pero no estamos acatando la instrucción de Dios. No estamos obedeciendo lo que Dios nos está diciendo hoy. Es hoy lo que Dios nos está diciendo para salir de ese problema. Amén.
Situación, una situación parecida, pero una respuesta muy diferente. Porque aquí Dios le dice a Josué, lleva el arca con los sacerdotes. Lleva el arca con los sacerdotes. Algo parecido, pero las cosas fueron diferentes. Porque si nosotros creemos que con eso que pensamos ayer, no va a funcionar. Dice, si Dios hace siempre las cosas de la misma manera, el pueblo de Israel podía pensar que todo esto era, el truco era la estrategia. Y no, porque ese no es el punto de que Moisés solamente levantara la vara. Porque Dios quiere hablarnos. Dios quiere darnos una solución del problema. Quizá tu instrucción no será la misma que la mía. Quizás. Pero nosotros siempre tenemos que escuchar las instrucciones de Dios. Porque cuando yo no escucho las instrucciones de Dios y me pongo a hacer algo que Dios no me mandó, aunque sean las cosas de Dios, miren, ¿saben que Elías se fue a esconder? O sea, a adorar en la iglesia, como que ustedes vengan para acá a la iglesia y Dios le diga, ¿qué haces allí? A Elías, al profeta Elías. Porque Dios no lo mandó a hacer eso. Porque Dios lo mandó con los padres. Entonces nosotros, aunque quizás vengamos, pero ¿a qué Dios te está mandando a hacer? ¿Qué Dios te está mandando a hacer? Porque aunque vengamos a servir, aunque vengamos a la iglesia, ahora sí, pero ¿qué Dios te está mandando a hacer? Dice, podemos confiar más en el método que en el mismo Dios. Podemos confiar más en el método que en el mismo Dios. Y por eso es que Dios siempre tiene que cambiar el método. Siempre. Cuando Dios le habló a Elías, primero él esperaba que venía como un servidor apacible. Pero no. Vino como un guantello. O sea, como un guantello, perdón. Pero él esperaba que viniera como un guantello y vino como un servidor apacible. Dios le cambió todo. Porque nosotros, igual cuando sentimos a Dios o experimentamos a Dios, también queremos como que volver a eso. No, tenemos que buscar sentir o experimentar de otra forma. Amén. Dice, Dios, en la historia nos enseña que cuando caminamos con fe, Dios nos abre el camino. Que cuando caminamos con fe, Dios nos abre el camino. Porque el que tiene que abrir el camino es Dios. Pero yo tengo que moverme en fe. Dice, ¿cuál es el Jordán que tienes que cruzar? Hoy hay un Jordán delante de ti. Yo te quiero decir que no es el primero que vas a cruzar. No es el primero que vas a cruzar. Pero para cruzar vas a tener que tener fe. Pero para cruzarlo vas a tener que usar la fe. Y no es el primero que vas a cruzar. Y para eso vas a tener que tener fe. Quizás definitivamente Dios te dé una estrategia diferente, pero definitivamente vas a tener que usar la fe. Dios te va a dar una estrategia distinta, pero para esa estrategia distinta vas a necesitar usar la fe. Vas a necesitar atreverte a lanzarte por Dios. Tercera instrucción. Sigue el arca. Seguimos en Josué 3:14. Josué 3:14. Dice, entonces los israelitas salieron del campamento para cruzar el Jordán. Y los sacerdotes llevaban el arca del pacto que iban delante de ellos. El arca iba delante de ellos. Dice, era temporada de cosecha, es lo que le estaba diciendo, y el Jordán se desbordaba por sus cauces. O sea, era algo de bastante agua, de abundante agua.
¿Por qué Dios no permitió que fuese cuando estaba más seca? Cuando no había tanto agua, cuando los cauces estaban más bajitos, sino cuando era la temporada más alta, para darte la victoria, para darte a ti la victoria. Porque cuando alguien, Jesús está hablando de una persona que nació enferma y que le preguntaron quién había pecado, que su papá o él, y Jesús le dijo, no, eso pasa es para que Dios se glorifique. Entonces, los problemas en tu vida, las situaciones en tu vida pasan es para que Dios se pueda glorificar. Es para que Dios se pueda glorificar. Amén. Así que si Dios te está mandando a hacer en el momento peor, o sea, en donde las posibilidades son cero, avanza. Porque Dios te va a ayudar. Dios te va a abrir camino en el medio del desierto. Amén. Dicen, pero cuando los pies de los sacerdotes llegaron a tocar el arca, tocaron el agua a la orilla del río, el agua que venía de los ríos de arriba dejó de fluir. Cuando tocaron ya una vez, dejó de fluir. Es tremendo. Dice, dejó de fluir. Comenzaron a amontonarse una gran distancia desde allí, a la altura de la ciudad llamada Adán. De aquí está cerca Saeta, y el agua que estaba en el río abajo desbordó en el mar muerto, hasta el lecho del río quedó seco. ¿Cómo quedó el río? ¿Cómo quedó el río? ¿Por qué? Por lo que ellos hicieron. Porque si ellos no hubiesen obedecido las instrucciones, eso no hubiese pasado. ¿Y las instrucciones cuáles eran? Tenían que avanzar los sacerdotes con el arca. Que tenían que seguir el arca. Dice, después de todo, el pueblo cruzó cerca de la ciudad de Jericó. Primero pasan los sacerdotes cargando el arca. Y la segunda instrucción es, el pueblo debe seguir el arca. El arca representa la presencia de Dios. El arca representa al Espíritu Santo. Que nosotros debemos anhelar el Espíritu Santo. Que el Espíritu Santo nos pueda guiar. Porque anteriormente era Dios mostrando muchas veces a los profetas, a los hombres de Dios. Pero ahora nosotros tenemos esta ventaja que tenemos el Espíritu Santo. Saben que anteriormente teníamos que esperar una vez al año, o sea, una vez al año para presentarle las peticiones de nosotros. O sea, imagínense eso. Entonces ahora nosotros tenemos la dicha de que nosotros somos templo del Espíritu Santo. O sea, que dentro de nosotros mora el Espíritu Santo. Y Él nos puede guiar. Él dice que nos guía a toda verdad. O sea, que si nosotros nos dejamos guiarnos por el Espíritu Santo, porque es Dios, entonces nosotros necesitamos que Él nos guíe. Que Él nos guíe. Porque anteriormente era el arca. Y ahora es el Espíritu Santo. Que está dentro de nosotros. Pero nosotros también lo podemos contestar. ¿Por qué? Porque es una persona que siente. Entonces cuando Él nos anhela a nosotros, celosamente, entonces si nosotros, Él nos anhela guiarnos, Él nos anhela hablarnos, Él nos anhela que estemos con Él, Él nos anhela que lo obedezcamos para que cuando Él nos diga las cosas que tengamos que hacer. Pero si no lo hacemos, dice que se conteste. Entonces nosotros no debemos de contestar al Espíritu Santo. También dejemos de guiarnos por Él. Amén. Vaya donde el Espíritu Santo le diga. Vaya donde el Espíritu Santo le diga. No vaya donde usted quiera ir, ojo. Porque nosotros nos dejamos influenciar de las personas que están a nuestro alrededor. Y no, vaya donde vaya
donde le diga el Espíritu Santo que usted vaya. Porque allí es donde usted va a prosperar. Es allí donde Dios los va a bendecir. Porque es allí donde el Espíritu Santo lo quiere. Y a veces, son lugares en donde son temporadas que tenemos que estar. Pero hay que obedecer al Espíritu Santo. Donde nos envía a hacer, tenemos que hacerlo. Dice, no sigas tu corazón, porque es engañoso. Más que cualquier otra cosa. No debemos seguir nuestro corazón. Eso lo dice la palabra, que es muy engañoso. Entonces, ¿qué debemos? Tampoco debemos seguir tus sentimientos. Tampoco sigas tus emociones. Y mucho menos sigas tu temor. Si vas a seguir, sigue al Espíritu. No sigas a tus temores. No sigas a las emociones. Porque eso no se debe seguir. Porque siempre vas a fracasar. Pero cuando sigues al Espíritu Santo, eso vas a producir. Y a producir, y a producir. Si quieres entrar, si quieres conquistar, si quieres disfrutar de la tierra prometida, debes ser guiado por el Espíritu Santo. Si queremos entrar a esa tierra prometida, donde fluye la tierra, debemos guiarnos por el Espíritu Santo, porque Él es el que nos va a decir qué tenemos que hacer. Entonces, necesitamos de Él. No se atrase ni se adelante. Sigue al Espíritu Santo. No nos atrasemos ni nos adelantemos, porque la una como la otra es mala. ¿Qué tengo que hacer yo? Es seguir al Espíritu Santo. Lo que el Espíritu Santo me dice. Si tengo que correr, tengo que correr. Si tengo que caminar, tengo que caminar. Si tengo que hacer esto, tengo que pelear o tengo que quedarme quieto. Todo eso nos dice el Espíritu Santo. Entonces, ¿qué es lo que pasa muchas veces? Que estamos peleando cuando quizás tenemos que quedarnos quietos. Que estamos luchando y eso, hay que esperar. Pero hay que esperar. Pero ¿cómo sé yo eso? A través del Espíritu Santo. Y Él nos quiere hablar. Dice, es mejor ir lento con el Espíritu Santo que rápido con el mundo. Es mejor ir lento, que aunque parezca que vamos lento, con el Espíritu Santo, que cuando mejor ir rápido, porque el mundo, eso no nos va a ofrecer nada. Siempre te va a ir mejor cuando sigues al Espíritu Santo que cuando sigues las corrientes. Siempre te va a ir mejor cuando te dejas guiar del Espíritu Santo. Pero cuando sigues las corrientes, no te va a ir tan bien. No te va a ir tan bien. Vas a llegar más lejos cuando sigues al Espíritu Santo que cuando sigues al mundo. Egipto era una tierra donde no tenía lo suficiente. Egipto era una tierra donde no tenía lo suficiente. Tenían hambre, eran esclavos y no tenían ni lo suficiente. No llegaban ni a lo suficiente. El desierto es una tierra donde solo tienes lo suficiente. Egipto es una tierra donde no tengo ni lo suficiente. El desierto es una tierra donde solo tengo lo suficiente. ¿Cuándo se puede identificar con esto? Que solamente se tenga lo suficiente. Y eso donde no tenemos que estar en el desierto. Porque allí no quiere que Dios estemos. Dios quiere que estemos en la tierra prometida. Dice, la tierra prometida es donde hay más de lo suficiente. Donde sobre y abunda. En la tierra prometida sobre y abunda. No solamente vas a tener lo suficiente, te vas a sobreabundar. Amén. Amén. ¿Cuántos quieren llegar a esa tierra prometida? Amén. Te tengo una buena noticia. El Espíritu Santo es el que te va a llevar a esa tierra prometida. El Espíritu Santo es el que te va a guiar a conquistar esa tierra prometida. A poder vencer ese desierto. A poder vencer ese Jordán. A poder vencerlo. Atrévete a confiar en Dios.
Déjate guiar por el Espíritu Santo. Porque cuando nosotros dejamos, porque Dios siempre va cambiando las instrucciones, pero que nosotros podemos saber que Dios me está hablando hoy, que Dios quiere hoy, porque Dios quiere llevarte a esa tierra prometida. Dios quiere esa tierra donde fluye leche y miel, pero nosotros no la creemos. No dejamos que el Espíritu Santo nos guíe. ¿Y cómo vamos a el mapa? Es como que usted vaya a ir a un lugar sin el mapa. Eso es algo parecido que el Espíritu Santo. Es como el GPS, el GPS. ¿Cómo usted va a avanzar si no sabe? Necesitamos el GPS, que es el Espíritu Santo. Lo necesitamos. Y no haga nada sin Él. Nada. No comience algo sin Él. Porque el Espíritu Santo le ha mostrado muchas cosas y le ha hecho sentir tantas cosas, pero por no reconocerlo, nos hemos equivocado. Porque el Espíritu Santo nos ha hecho sentir que no nos metamos por cierto lugar, nos ha hecho sentir que no hagamos ciertos negocios, nos ha hecho sentir que estas amistades no podemos estar, nos ha hecho sentir tantas cosas, pero nosotros como no sabemos, pero después es que nos damos cuenta cuando ¡pum! Ese era el Espíritu Santo. Pero necesito conectarme con Él para que yo pueda saber que ese es Él. Porque dice que Dios, que mis ovejas escuchan mi voz y saben quién les habla. Usted, cuando el papá le habla, ya usted lo reconoce. ¿Por qué lo reconoce? Aunque esté lejos. Usted sabe que le está hablando a su papá o a su mamá. Porque ya le está constantemente escuchándolo. Escuchándolo y escuchándolo. Y ahí usted lo reconoce. Pero si usted le puede hablar a una persona que no conoce nueva, se le va a cambiar, le puede hablar y no va a saber que es esa persona. Porque no la conoce. Pero su papá y su mamá, y usted la conoce facilito. Porque hay relación. Entonces eso es lo que nosotros tenemos que tener, esa relación con el Espíritu Santo, para que usted vea cómo su vida va a cambiar. Amén. Así que vamos a colocarnos de pie, por favor. Despedimos a las personas que están en esa transmisión.